Bueno, ¿en qué se basó la estafa que me hicieron a mí? Pues yo empecé a salir con una persona y yo lo conocí porque él me iba a alquilar su casa. Yo me había separado de mi esposo, duré 12 años con él, mi esposo, y pues yo me fui para otro lugar. Yo deseaba, era un lugar pequeño donde no podía tener mascotas y yo deseaba un lugar donde sí pudiera tener mascotas y una casa, aunque sea pequeña, pero casa. Entonces empecé a buscar en las redes y ahí lo encontré. Empezamos a platicar, ¿verdad? O sea, siempre de la casa. Y de repente, pues, tengo una situación yo que soy muy amable, soy muy confiada. Entonces empecé a platicar ya por WhatsApp. De repente él llegó a mi trabajo y de repente fue así como que, mire, usted me gusta. Le estoy hablando de la semana, ¿verdad? Y me empezó a decir que yo era muy buena gente, que yo lo había impactado. Y no es que yo no crea que yo pudiera hacer eso, pero sí considero que no era yo, que Dios no era una persona que siempre hubieran hombres que dijeran que yo los impactaba, ¿verdad? Entonces, pues yo acepté. Aquí vamos a hablar después de muchas heridas que poco a poco yo he ido entendiendo, que he tenido heridas de abandono, heridas de sí, heridas de abandono principalmente y mucha falta de cariño. Entonces, aunque uno diga, "Ay, esas son babosadas", no son babosadas. Yo creo que todos en la vida en algún momento hemos sido frágiles cuando queremos a alguien o cuando nos sentimos protegidos o cuando nos sentimos que nos están dando lo que nosotros buscamos sin andar diciendo, vea, yo busco amor. Entonces, bueno, esto es casi que justificarme, pero sí lo digo porque hay aquí en este momento es donde me dicen, ¿por qué no te quedaste sola? Entonces, pues bueno, esta persona empezó a decirme eso, yo realmente también me sentí atraída y empezamos a salir, nuestras conversaciones eran muy bonitas, yo pasaba trabajando, era una parte muy importante, yo solo pasaba trabajando, entonces casi que era eh, a la salida de mi trabajo, antes de ir a mi trabajo y durante el día él me llevaba almuerzo, me llevaba algún antojito, entonces él empezó de repente ¿verdad? Con esas atenciones y les estoy hablando que a las 3 semanas me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo te quiero, me gustas, vamos a vivir juntos. Y yo le dije, no, hombre, tranquilo, cálmate, ¿verdad? Pero también me decía, pero mira, ya está grande, o sea, ya sabes a lo que vamos, o sea, ¿qué tienes que esperar? Y me hizo sentir en esas palabras como que yo era ingenua, yo era tonta. Me lo hizo sentir y yo lo era, pero como yo no me quería hacer sentir así, acepté, entonces acepté lo que él me estaba diciendo. Después de aceptar que íbamos a vivir juntos, o sea, solo la idea de ir a vivir juntos, me dijo que pusiéramos un negocio, de que él ya estaba iniciando con él tenía un carro nuevo y lo quería poner de Uber, ya sea que él anduviera o otra persona, alquilarlo a otra persona o alquilarlo por días. Entonces, mi carro también, yo te lo quería vender. Mi carro era un Toyota 2008, entonces me dijo, mira, vendámoslo también. Eh, entonces empezamos con esa idea. Eh, Créanme que como les digo, él hacía todo, él de repente me decía, mira, ya tengo clientes para el carro que él andaba, o mira, fíjate que ya hablé aquí en tal agencia para que te den un carro a vos, solo necesito que te den una constancia de salario. Entonces yo me sentía que él estaba, o sea, yo estaba ocupadísima en mi trabajo, él estaba haciendo todas las vueltas de lo que me decía, entonces yo solo tenía que llegar a firmar, yo solo tenía que llegar así. Entonces, en algún momento yo sentí como que me está ayudando, me está resolviendo cosas que normalmente no hacen y pues acepté. Y pues mire, sacamos cocina, lavadora, refrigeradora, 2 teléfonos y un iPhone. Lo primero fue el iPhone, él me dijo que no tenía teléfono o que el teléfono ya no servía. Esto es como a grosso modo, se los estoy contando, ¿verdad? Entonces me dijo, hoy lo voy a comprar, comprarlo. Pero resulta que a la hora de la hora me dijo que no tenía el dinero, que si lo pagaba, lo poníamos a mi nombre y él me iba a dar el dinero cuando ya lo tuviera. Y le dije que sí, yo sin saber cuánto valía un iPhone. Y créanme, yo no sabía cuánto valía un iPhone. Yo nunca he tenido un iPhone, no tenía interés tampoco en eso. Entonces, cuando yo fui al monte, le dije, esto, pero yo lo voy a pagar, no te preocupes. O sea, entonces yo fui a la agencia, yo solo firmé, el teléfono ni me lo dieron a mí, se lo dieron a él. Y a los días, en esta misma agencia, en este mismo almacén, obviamente, él llegó que quería un televisor y lo mismo, págalo vos, yo lo voy a pagar. Y le dije, ¿ya pagaste el teléfono? Sí, ya lo pagué, solo que no lo pagué ahí, lo pagué en otra agencia. Entonces, miren, es una situación, como les digo, yo quisiera
transmitirles cómo fue realmente, pero no logro transmitirlo al 100% porque siempre en mí está todavía como que no me creen, como que todavía yo misma no me creo cómo fue que yo acepté todo. Entonces yo le llamé al vendedor y le dije, ¿ya pago el iPhone? Sí, me dijo. Entonces también sacó el televisor, también a mi nombre. Y de repente salió en otra sucursal, pero de otro almacén, no el mismo almacén, sino que en otro, o sea, en otro nombre de almacén. Y ahí salió, sacó lo que nos faltaba, cocina, lavadora, refrigeradora. Entonces, eh, todo eso se fue para la casa donde él estaba. No era la que me iba a alquilar, sino que era otra, sino que es lo donde él vivía en ese momento. Luego que pasó, me aprobaron el carro nuevo en una agencia, entonces jamás yo había solicitado, no tenía ni idea de que me pudieran dar un carro, pero quizás por mis trabajos, por los ingresos que yo tenía, sí me los aprobaron. Entonces él fue a pagar la prima del carro y esperábamos únicamente que que nos le dieran el carro por las placas. No tenía placa, ¿verdad? Entonces estuvimos esperando y de la misma manera yo trabajando. Él hacía todo el proceso, incluso cuando fuimos allá a traer el carro, perdón, a que me hicieran la evaluación a ver si yo aplicaba, fue rápido, o sea, fue como, o sea, cuando él llegaron, lo saludaron y todo ahí en la agencia, y yo llegué prácticamente solo medio firmar, medio saludar a la chera, o sea, yo nunca hablé mucho con esa chera. Y pues yo sentía que era mi lugar, que únicamente tenía que estar aceptando lo que él me decía. Y no lo veía con ninguna mala intención, lo veía esto como que qué chévere que estás haciendo todo, no me estoy complicando yo. Y me van a dar un carro y el pago del carro va a salir de la renta de los carros. Entonces, y el carro va a salir a mi nombre, vea. Este, a los días vendió mi carro, el carro que yo tenía, el que le conté. Él buscó el comprador, él lo publicaba, él lo iba a enseñar y de repente me dijo, mira que tengo el carro, baja, porque ese es mi trabajo. Nos sentamos a comer, a platicar en un lugar, yo firmé y me dijo, me voy a ir con él, vos tranquila, regresate a tu trabajo, yo le voy a entregar el dinero le voy a entregar el carro al señor y las cosas que tenés en tu carro me las voy a pasar al mío, me dijo. Y él ya andaba con el dinero en mano. Entonces yo le dije, ¿y el dinero? Y me dijo, no, tranquila, pues le voy a entregar el carro y cuando suba te llamo y hablamos. No me llamó, yo lo estuve esperando, no me llamó, la noche no me llegó a traer, yo andaba ya sin carro, el día siguiente igual. Eh, entonces yo ya no tenía carro, no tenía el dinero del carro, ya estaban las cosas, vea, todo lo que les conté, los electrodomésticos, los muebles, y pues todo estaba en su casa y yo sentía que era parte de un plan, vea. Al día siguiente o los 2 días me dijo que estaba evaluando y que saldría mejor pagar todos los electrodomésticos y pagar el carro haciendo un préstamo. Y yo le dije, ¿estás seguro? De verdad que financieramente yo no tenía control de nada. Simplemente confianza. Yo me basaba en la confianza, en que era un hombre que me quería y que eso, realmente eso. La situación es que eh, donde yo podía sacar un préstamo, me dijeron que había que esperar y él de repente me dijo, mira, yo tengo un chero que trabaja en tal agencia y dice que después solo que me mandes todo y te dice si te lo dan o no y ya mañana mismo te dan el visto. Y así exactamente fue. Llegamos a la agencia, me evaluaron, llegaba mi constancia de salario. Al día siguiente, o sea, en la tarde creo que me aprobaron ya ese crédito. A los 2 días dijeron que el dinero ya estaba. Fui con él, eran más de $10,000. Y llegué con él y ni siquiera a veces no me dejaba hablar, sino que como él era el conocido, él hablaba. Y me dieron el dinero, incluso la chera la atención al cliente, ¿verdad? La ejecutiva, me dice, le voy a abrir una cuenta para que deposite ahí su dinero. Y él le dijo, no, si ese dinero ya se va a ir a pagar. Y yo le dije a la chera, sí, porque no puedo andar con ese dinero. Y ahí fue donde él dijo, no, ese dinero ya se va a ir a pagar. Entonces, ella solo se me quedó viendo, ¿vea? Fuimos a cajas, me contaron el dinero, me lo dieron con contante y sonante. Y yo no recuerdo si se lo di ahí adentro o se lo di en el carro, pero yo se lo entregué y él me dijo, yo lo voy a pagar, no te preocupes, cogiste para tu trabajo. Y me dijo, yo voy a pagar el carro ya va a quedar pagado y si no, pues va a quedar unas 2 cuotas nada más. Y lo que quede lo vamos a ir a pagar en las cosas de los almacenes. Entonces,
Yo nunca evalué nada, ¿para qué les digo? Yo nunca evalué nada. Y no se lo digo porque estoy obviamente aceptando mi error, pero también porque uno a veces trata de ser cómodo y trata de ser como, ay, no me voy a complicar, este me está ayudando y no, pues, o sea, les digo que aquí yo no puedo difícilmente confiar en alguien cuando se trata de dinero, o sea, a ojos cerrados. Y pues así quedamos, ¿verdad? Entonces ya estaba el préstamo, el dinero del carro y las cosas, todo lo tenía él, todo en teoría él había ido a pagar. Pasaron un par de cosas ahí, yo ya no me gustaba andar sin carro. De repente él me dijo, mira, mi familia tiene un carro, te lo voy a prestar unos días. Me prestó, me llevó una camioneta, yo lo tuve una semana, la camioneta, en esa semana yo lo dejé de molestar porque yo ya estaba molesta porque no tenía el dinero y él me decía que yo lo había ido a pagar. Y lo mismo, porque yo por mi trabajo no podía ir, o sea, de verdad era horrible, aparte la manipulación de él. Eh, el carro nuevo tampoco no me lo daban, entonces, bueno, después le regresé el carro y en teoría en la siguiente semana me iban a dar el carro nuevo y tampoco me lo daban. Ahí fue donde yo empecé a presionar, ahí donde fue, él ya se molestó, donde ya empezó todo. Y pues ahí me di cuenta, ya yo le dije, mira, ¿qué pasa con las cosas? Y yo fui a la agencia del carro, le dije, mire, yo tengo una duda porque ustedes le están llamando a él para lo del carro, para decirle que no están las placas, para decirle que ya casi está, pero a mí no me llaman y la dueña del carro soy yo. Entonces la chera me dijo, sí, lo que pasa es que como él llama y pregunta, entonces por eso se lo estamos dando la información a él. Y como él dijo que era su pareja, entonces nosotros no damos en eso. Él ni siquiera me dejaba salir sola, él siempre te voy a llegar a traer, te voy a dejar, y si no andate en Uber, yo te lo pago. Entonces él no me dejaba andar tranquila. Ese día sí me fui para la agencia yo sola. Y ahí fue donde me di cuenta que el dinero, bueno, le pregunté a la chera de la agencia, mire, ¿cuánto se debe del carro? Porque yo ya mandé una cantidad grande, ¿cuánto se debe? Y, o sea, solo cuando yo estaba molesta con él me empecé a poner pilas. Y él me dice, y la señora me dice, si solo se ha dado la prima. Y había pasado ya como unos 6 días. Y yo, no, ¿cómo no? Me dijo, solo la prima se ha dado. Yo, no puede ser. Y ya le dije, yo vea que yo había mandado cierta cantidad. Y me dijo, mira, hizo lo que no se haya actualizado, pero eran 6 días, ¿verdad? Entonces, yo me quedé impactada, pero sin embargo me quedé como, Dios mío, ¿qué hago ahora? ¿Cómo le digo que me lo regrese? ¿Qué tal? De que ya, o sea, ahí empezó todo, pero eh, tenía miedo de que fuera realidad lo que yo esperara que no pasara, ¿vea? O lo que yo sospechaba. Entonces lo empecé a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Ya me tenés cansada. De repente, pues miren, son tantas cosas. De repente habíamos quedado en ir a comer, a almorzar. Y las cosas, o sea, él me iba a llegar a traer y de repente me dijo que no me iba a llegar a traer porque se iba a mudar, que se iba a ir a la casa de la mamá, donde nosotros íbamos a vivir, donde la casa que me iba a alquilar. Pero como ya no me la iba a alquilar porque ya éramos pareja, entonces salió súper chido. En teoría las cosas se iban a ir allá, pues en todo eso, yo le dije, mira dónde están las cosas, mira, la casa no la he ido a ver. Mire, son tantas cosas, son tantos errores, y yo ahora les marco exactamente, por eso les marco específicamente los errores. Sin embargo, créanme que pasaron tantas cosas que yo no sentía que yo estaba cayendo en una estafa. Porque como les repito, les estoy marcando donde yo me di cuenta, pero en el día a día yo no me daba cuenta. Hasta que empecé a sentir como aterrizar, ¿verdad? Pues me dijo él, yo empecé a cuestionarlo y le dije, mira, ¿sabes qué? Regresame todo. Regresame las cosas, regresame las cosas, regresame el dinero del carro, ¿dónde está? ¿Dónde está el dinero del crédito? Me dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a vender una camioneta, ya me tienes cansado. Y pues así fue como eh, determiné yo, ¿verdad? De que todo lo que me había dicho era mentira. O sea, de repente de una ilusión pasó a ser una mentira. Y, ¿qué les digo? Él se llevó todo, se llevó el dinero del carro, se llevó el préstamo, se llevó las cosas y todo estaba a mi nombre. El carro nuevo no lo saqué ya de la agencia porque obviamente no lo podía pagar. Pero él me decía, anda, saca el carro y te devuelvo las cosas. Y gracias a Dios bendito, me mandó una foto con el dinero. O sea, el dinero que yo le di, el dinero del crédito, lo tenía. Y me mandó una foto con ese dinero. Y me dijo, anda, saca el carro y te devuelva la plata. Yo sabía que eso no iba a pasar.
pero créanme que fue un shock. Yo estuve como 4 días como perdida porque no quería aceptar la realidad y yo tenía que seguir mi vida, tenía que seguir trabajando y pues hasta que definitivamente sí. Él me decía eso, anda a traer las cosas y te doy el dinero, perdón, anda, te saca el carro y te doy el dinero. Eh, Después me decía, mira, prepárate, nos vamos a ir a México, no seas tan loca. Híjole, ¿para qué le digo? Solo recordarlo me hace sentir toda la frustración, el nivel de autoestima con el que yo me quedé después de eso. El proceso no ha terminado, por lo menos hoy que estamos en 12 de abril del 2026. Esto fue en mayo del 2023. No he terminado mi proceso. Yo sí lo denuncié, lo demandé, lo denuncié. Eh, pues esa es la historia. Así fue como él, a grosso modo les cuento, me estafó. Como les he dicho en otros videos que hice en otra red, no me juzguen. eh, no es así como, ay, no es como el dinero, no, pasaron mil cosas, pasaron muchas cosas buenas donde yo no me creía que había sido víctima de una estafa. Solo trato de recordar eso porque fue como los puntos donde recuerdo que pasó esto, pasó esto, pasó esto. Sin embargo, con él y yo te siento que hasta cierto punto teníamos una relación muy bonita. Pero ahora que me quedaron enseñanzas, muchas enseñanzas, muchos aprendizajes. No he sanado todavía. eh, Estoy en ese proceso. Pero así fue que yo caí en una estafa aquí en El Salvador. Espero les haya gustado este video. Si tienen alguna duda me pueden preguntar. Como les digo, no me cuestionen. Hay muchas cosas que no las puedo mencionar todavía porque estoy en un proceso legal, pero prácticamente esa es la historia. Gracias y bienvenidos.